Lo abrías y dentro había tortilla, aplastada, templada y casi siempre con algo de arena. Pero te lo comías igual, porque no sabía a tortilla, sabía a verano. Estos son los bocadillos que llevábamos a la playa en los 80 y los 90. Pero no vamos a hablar de comida, vamos a hablar de algo que ya casi no existe. Empezamos por el rey, la tortilla de patata. La hacía tu madre o tu padre por la mañana, antes de que tú te levantaras, y la envolvía en papel de aluminio todavía templada. Para cuando la abrías, a las 3 de la tarde ya estaba fría, compacta, densa y sabía mejor que recién hecha, aunque entonces no sabías por qué. Y al lado, los filetes empanados. Esos no duraban. Eran los primeros que volaban del tupper, fríos, con el pan ya un poco aceitoso, y ese rebozado que seguía crujiendo, aunque llevara horas hecho. Por uno de esos te peleabas con tu hermano, y no te daba ningún reparo. El de chorizo era el de los prácticos. No se estropeaba con el calor. Aguantaba en la nevera azul toda la mañana, entre el hielo que ya se derretía. Simple, barato, rojo, muy español. El bocadillo que no fallaba nunca. Y aquí viene una cosa, fíjate. Todavía no he hablado de sabor. He hablado de quién lo hacía, de cómo se guardaba, de la hora. Eso no es casualidad. El de jamón york y queso era el de los niños, el que pedías tú, el más blando, el más fácil, pan de molde, muchas veces, el que te comías con las manos llenas de sal, sin lavártelas, porque en la playa nadie se lavaba las manos. Y para la merienda, nocilla, cuando ya llevabas 6 horas de sol y todavía no querías irte. El pan se quedaba pegado al cielo de la boca, los dedos marrones. Y daba igual, porque la merienda de nocilla significaba una cosa, que el día aún no se había acabado. Y ahora viene el que separa a las familias. El de atún con tomate. Para unos, el mejor de todos. Para otros, el que empapaba el pan y lo dejaba blando por dentro. Con este no hay término medio. Tú sabes de qué lado estabas. Dímelo abajo, tengo curiosidad. Y dejo para el final el de la familia que iba preparada, el de lomo con pimientos. Ese no era un bocadillo de cualquier día. Era el de la familia que se levantaba temprano, que freía los pimientos en casa, que lo planeaba. El que lo llevaba el verano entero metido en ese bocadillo. Y aquí está lo que de verdad importa. Tú crees que echas de menos el sabor de aquellos bocadillos, pero no es eso. No echas de menos el bocadillo. Echas de menos el día entero que venía con él, el papel de aluminio abriéndose, la nevera azul, la arena en las manos, el hambre de después del baño. A tu padre o a tu madre preparando la comida por la mañana mientras tú dormías. La comida solo era la prueba de que ese día existió. Por eso saben tan bien en el recuerdo. No eran mejores, eran de un verano que ya no se repite igual. El verano no se vuelve a hacer, pero cuando lo recuerdas así, casi vuelve.